nuestro espacio siempre para todo este tipo de actividades que siempre nos aportan cultura y conocimiento para todos, ¿no? Darle las gracias a Miguel Ángel Fuentes por contar con nosotros para realizar hoy su conferencia y aportarnos nuevos temas, sobre todo del arte contemporáneo de aquí en Antequera, que creo que es un poco desconocido para casi todos. Y bueno, hablaros un poco. Yo soy Ana Rodrigo, la directora de contenidos de aquí del museo, para los que no me conocéis. Y bueno, os cuento un poco la trayectoria de Miguel Ángel, que ha sido licenciado en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Es experto universitario en Teoría Estética y Arte Contemporáneo por la UMA. Y tiene un posgrado de Gestión de Arte Actual dentro del Máster Análisis y Gestión del Arte Actual por la Universidad de Barcelona. Como será conocido para vosotros aquí en Antequera, que es el presidente de la sección de arte de la Real Academia de las Nobles Artes, y colabora en el Museo de la Ciudad de Antequera mediante la puesta en práctica de proyectos de comisariado y conferencias. Tiene numerosas publicaciones, que bueno, tendríamos que estar aquí un buen rato nombrándolas todas, pero así para destacar las más importantes, pues tiene algunas de ellas son Artes de Andalucía para el siglo XXI, que es Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, en Sevilla del 2008. Cine y Arte y Rupturas, Fundación Museo Picasso, Museo Casa Natal, Ayuntamiento de Málaga. Picasso, Cine y Arte, Coordinación Agustín Gómez Gómez. Yo tampoco me quiero extender mucho porque aquí lo importante es que Miguel Ángel nos cuente esta historia tan bonita sobre los nuevos modelos de actividad, pequeña historia del arte contemporáneo en Antequera. Así que nada más, le paso la palabra y que disfrutéis mucho de la conferencia. Gracias, Ana. Antes de nada, por supuesto, daros las gracias a todos por acudir a esta cita, también a los que se incorporan. Por supuesto a Ana, como bien ha dicho, por ceder este espacio para esta charla. Por supuesto también a Irene, porque también ha sido parte activa y propiciadora de esta actividad. Y bueno, yo le estaba diciendo justamente a Irene antes que traía mucho material, pero bueno, como muchas veces todo esto también depende de cómo uno mueva la mano en el cursor para ir deprisa. Si veo que me voy retrasando un poco, pues me permitiréis que quizás vaya adelantando un poco y podamos avanzar. De entrada, además, porque se me ha preguntado en la prensa en varias ocasiones, ¿qué es eso de nuevos modelos de afectividad, ¿no? Bueno, los nuevos modelos de afectividad yo sobre todo los relaciono directamente con lo que tiene que ver, sobre todo, en soportes, en temáticas, en gustos, es decir, cómo todos esos componentes que realmente son coordenadas, que orbitan alrededor del concepto de arte, y sobre todo en la época contemporánea, han ido cambiando a lo largo de, pues en este recorrido o pequeño que vamos a hacer, más de un siglo. Y de pequeña historia del arte contemporáneo, pues ahora veremos, voy a poner así porque vayamos que se me vaya también un poco. Bien, antes de nada, pues es evidente que sea buen momento ahora que ya llevamos pues, 16 años inmersos en el siglo XXI, para abordar lo que ha sido un poco la creación contemporánea en nuestra ciudad. Cierto es que han sido muchos los componentes que han ido girando alrededor de la pintura, de la escultura, de la arquitectura también, por supuesto, de lo que ahora se suele llamar, ¿no?, las prácticas artísticas. Es evidente también que el concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y es algo que ha ido también o tiene muchas connotaciones en relación a los años que íbamos viviendo y demás. Si abordáramos de alguna manera lo que es las consideraciones iniciales o pequeña síntesis a modo de índice
yo, bueno, pues trazaría algunos puntos, esas consideraciones que ya las estoy abordando. Empezaríamos transmitiendo lo que es un cierto itinerario, y pongo ahí por qué no hacer un itinerario. Luego nos iríamos a una cronología que podría abarcar desde pues ese siglo XIX, más o menos la segunda mitad del siglo XIX, hasta llegar a esas otras miradas, otras cuestiones que son más propias de este siglo. Por supuesto, tendríamos que concluir con algunas conclusiones, justamente, que yo la he dado en llamar mejor abrir puertas que cerrarlas, ¿no? Porque siempre se tiende, quizás, partiendo de lo que no se conoce, a dejarlo un poco de lado, cuando quizás hay que abordarlo desde otra perspectiva. Así, en esas consideraciones, yo me gustaría empezar hablando del subtítulo de la conferencia, porque lo he llamado Pequeña historia del arte contemporáneo en Antequera. Si bien esas connotaciones, esos nuevos modelos de afectividad, están muy presentes y vamos a poder verlos conforme avance la charla, cuando me refiero a pequeña historia del arte contemporáneo, estoy remitiendo a una obra del pensador y filósofo Walter Benjamin, que en 1931 publicó en varias ediciones entre el 18 y el 25 y 2 de octubre de 1931 en un periódico alemán, que no voy a nombrarlo para no quedar mal, y que abordaba su perspectiva sobre la historia de la fotografía hasta ese momento. Él lo que hacía era huir, como voy a hacer yo, emulándolo un poco, de lo que es, digamos, una regresión nominal, en el sentido de ir trayendo nombres uno detrás de otro, quizás unidos por su apellido o por su momento, etcétera, etcétera, y abordar la historia de la fotografía a través de una selección de imágenes y de autores que él consideraba muy importantes para justamente desarrollar lo que había sido la evolución del concepto de fotografía o del medio fotográfico en los prácticamente 100 años que ya estaba teniendo de vigencia. Con lo cual yo emulo un poco a Walter Benjamin y justamente como se cumplen los 85 años de la publicación de este ensayo, pues yo hago prácticamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? No voy a empezar relatando una historia al uso del arte contemporáneo, no voy a coger una nómina de artistas uno por uno, según año de nacimiento, apellidos, etcétera, sino que voy a hacer una especie de selección, eso sí, creo que completa, o lo más completa posible, para hablar de ellos, de sus obras y además, paralelamente, para que todos podáis conocerlos un poco más. Bueno, traigo simplemente a colación a este personaje, a François Aragon, que en 1839 pues, presentó en la Academia Francesa lo que fue el invento del daguerrotipo, ¿no? Y un par de imágenes también que quiero poner sobre, bueno, pues justamente esa publicación que Walter Benjamin realiza en varias ocasiones en 1931. Claro, un cierto itinerario, ¿no? Yo creo que el propio itinerario habría que también comenzarlo con un punto de arranque importante y es, sobre todo, intentar dirimir qué puede ser el arte contemporáneo, cuándo comienza y qué vigencia puede tener, ¿no? Yo, evidentemente, como historiador no voy a ponerle de momento límites al arte contemporáneo, sí podemos hablar de cambio de época, sí podemos hablar de cambio de tendencias, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que la historiografía nos lleva a hablar de que el arte contemporáneo, o el concepto, o cuándo comienza, por establecer un punto de arranque, tiene varios momentos. Hay quienes afirman que la etapa contemporánea, en lo referente al arte, pues comienza a finales del siglo XVII, ¿no? XVIII, perdón, con la Revolución Francesa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí la Marcha de la Medusa de Géricault, ¿no? Por ejemplo, si la recordáis. Hay otros quienes avanzan un poco más y nos hablan de que el impresionismo es una de las primeras vanguardias que va a azotar el mundo del arte allá por finales del siglo XIX y será uno de los primeros ismos, como se denominará a los movimientos que vendrán ya en el siglo XX. Por último, hay quienes rastrean el inicio de la etapa contemporánea justamente con el inicio, valga la redundancia, de una de las
uno de los movimientos más importantes, como es el cubismo, ¿no? Que es ese otro ismo que empezará a desarrollarse sobre todo a partir de 1907 y que dará, bueno, pues también un pistoletazo de salida a lo que es el periodo de las vanguardias, también denominadas históricas. Yo les lanzo los tres para que puedan tener esas referencias y les digo que sí, yo voy a empezar justamente en el siglo XIX. Les traigo esta pequeña imagen para que vean cómo se hacía justamente en esos años la selección de las obras que iban a integrar los famosos salones de los impresionistas, ¿no? Se llevaban pues su paraguas en algunos casos, su bastón, y los críticos o los entendidos pues levantaban esta, y esa es la que entraba, ¿no? La que no entraba, esos famosos salones de los rechazados, ¿no? Es donde posiblemente hoy se localizan a los grandes impresionistas, ¿no? Bien, es evidente que si nos retrotraemos hasta el siglo XIX, tenemos que hablar, ¿por qué no?, de esas viejas letanías, ¿no? Que a mí me gustaría zanjar un poco la cuestión, ¿por qué no?, diciendo hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a rastrear otras propuestas, ¿no? Como inicio traigo esta publicación del periódico La Convicción, como bien reza ahí, periódico político y literario. La palabra política aparece en casi todos la hemeroteca, las revistas de la época, como bien puede saber perfectamente nuestro compañero Juan Campos, pero es verdad que muchas veces pues también se le añade lo de literario, artístico, etcétera, etcétera. Justamente en esta edición, La Convicción, se habla en 1870 de la llegada a Antequera de un artista notable, como dice aquí, que es don Francisco Verdugo, pintor, pensionado, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante es que llega a Antequera y, bueno, pues propone empezar a dar clases de dibujo, de pintura, crear, ¿por qué no?, una academia, algo que ya existía o existirá después, ¿no? El tema es que intenta crear un cierto caldo de cultivo para formar en las bellas artes a los antequeranos y antequeranas que tuvieran interés en ello, ¿no? Esta formación luego se irá completando con la presencia de otras academias, por ejemplo una que se crea un poquito antes, en 1864, justamente en el ayuntamiento. Claro, pero ¿qué es lo que tenemos hasta ese momento, no? Pues hasta ese momento tenemos un conjunto de obras que en escasos momentos pueden venir referidas a autores locales, pero que también se pueden completar con aquellas visiones que los viajeros románticos o que los pintores románticos, esos pintores ingleses muy anclados en el movimiento romanticista, empiezan a desarrollar de sus viajes que hacen a Andalucía, ¿no? Os traigo varios momentos de vistas de Antequera realizadas por Albert Moulton Ford Walker. Aquí tenéis otras tres. Digamos que son obras que desde el punto de vista estético están muy relacionadas, pues bueno, también con ese final del impresionismo. Algunas de las que estamos viendo aquí, como por ejemplo el de la iglesia de Capuchinos, o sea, de 1929, mantienen todavía cierto gusto por el paisajismo, por los tonos, por las formas, muy relacionadas, como digo, con el impresionismo, esa pincelada suelta, esa ausencia en muchos casos del trazo y del dibujo. Y es evidente que, bueno, pues también hay que contar con algunos autores locales que hoy podéis ver en el Museo de la Ciudad, esa sala que tenemos un poco a caballo entre lo que ha sido el 18 y ya
el inicio del 20 con José María Fernández, y podemos localizar algunos autores como Domingo Guarda Díaz, como Ortega, Domingo García Ruiz o Vida, como firma muchas de sus obras, en las que notablemente la temática que nos vienen ofreciendo, pues sobre todo retratos, temáticas religiosas en algunos casos, y bueno, pues son obras que quedan bastante lejos, por ejemplo, de las que hemos estado viendo anteriormente de estos pintores ingleses, ¿no? En esa misma sala, pues también habría que unir la presencia de otros autores que también cultivan lo que es el retrato y paisaje, como Eduardo Lucas Moreno, Ignacio Pinazo Camarlens, del cual, por ejemplo, aquí tenéis un retrato magnífico de Romero Robledo, o a Antonio Casasola, entre otros. Algunos ejemplos de estos retratos que podemos ver o que, bueno, pertenecen a los fondos del propio ayuntamiento de la ciudad, donde, bueno, pues sí, podemos todavía atisbar en esos retratos esa cierta indagación psicológica del personaje, algo que también es heredado de otros momentos y de otras épocas, y que aquí pues sigue, digamos, persistiendo a la hora de abordar este tipo de temática. También, por supuesto, lo que es la pintura de corte histórico está muy presente, como por ejemplo esta imagen que estamos viendo aquí, elaborada por José Conejo Matas, y del cual, bueno, pues se pueden extraer algunos datos de él y de otros pintores también de Antequera en un volumen que en 1908 edita Antonio Cánovas, llamado Pintores Malagueños, y ahí podemos encontrar que, por ejemplo, de Conejo Matas dice: fue discípulo de la Escuela Especial de Pintura y mención honorífica en la Exposición Nacional de 1895 por un estudio llamado A orillas del Henares. En esta exposición estuvo acompañado por gente tan importante como, por ejemplo, Joaquín Sorolla, Alberto Pla, Rubio Modesto Urgel, entre otros. Además, es un pintor que sale fuera de Antequera, exporta su visión y su arte y lo lleva hasta Cantabria. De hecho, en un libro de Miguel Aramburu Zavala, llamado Jándalos, Arte y Sociedad entre Cantabria y Andalucía, podemos encontrar un registro donde se localiza a José Conejo Matas entre 1897 y 1905 como profesor del Colegio San Juan Bautista de Santoña y maestro también de otros pintores como Flavio San Román, lo cual nos lleva a pensar que, bueno, pues estos autores locales en muchas ocasiones Antequera no era el lugar más propicio para desarrollar cierta carrera vinculada a las bellas artes o por otras circunstancias, pero el caso es que salen y, digamos, de alguna forma exportan sus técnicas y su manera de ver el aparato creativo, ¿no? También en ese mismo volumen se nos reseña otro personaje polifacético, bohemio, yo creo que muy interesante y quizás también poco conocido, como es Rafael Chacón Enríquez, que además de su parte noble que tiene por linaje, es una persona bastante inquieta y una de las facetas que cultiva es la pintura. En 1887 también presenta obras a exposiciones, llegó a exponer en el Liceo de Barcelona, también en Málaga, etcétera, ¿no? Hay otra obra de Peña Hinojosa, Baltasar, los pintores de malagueños del siglo XIX, donde se reseña precisamente esta polifacética vida de Rafael Chacón Enríquez, que ahora veremos también, pues, crea academias de dibujo, etcétera, etcétera. Aquí aparece su primera esposa, Dolores Rodríguez. Me interesaba sobre todo lo que es el fondo, porque seguramente sería su estudio y veríamos algo de lo que son las obras que él pintaba, ¿no? En la poca documentación que he podido encontrar, pues sí tenemos, por ejemplo, esta foto donde aparece él y donde justamente pues está su estudio, que puede ser su casa, y algunas de las obras que tenía pintadas. Por lo que está indagando no se conserva mucho de él, con lo cual no podemos traer mucha más obra. Pero sí, como os decía, en 1911, en el Colegio San Luis de Gonzaga, San Luis,
que lo conocéis todos mejor. Ejerce de director y profesor de dibujo, tanto al natural como de pintura, en una academia que se crea justamente allí. Además, como persona inquieta, no solamente pinta, sino que también teoriza y habla sobre el arte. Y en una reseña del ABC del 9 de junio de 1926 lo encontramos en Madrid, en un ciclo de conferencias llamado Arte y Artistas, que se desarrolla en el Museo Nacional de Arte Moderno, donde compartirá esas conferencias pues, con gente como Rafael Domenech o Enrique de Mesa. Y han sido algunas, como digo, pinceladas del siglo XIX. Entramos en el XX y, bueno, pues yo creo que la mejor manera de poder resumirse en muchas ocasiones es esa, ¿no? Evolucionar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, aquí os traigo una imagen de... Lo diré, se me ha olvidado. De una cafetería antequerana muy famosa, Café Vergara, perdón, se me había olvidado el Café Vergara, que a mí siempre me ha gustado un poco la decoración que tenía porque me retrotraía un poco incluso a Kandinsky, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa era ver cómo evoluciona también el concepto de la decoración, donde a lo mejor ya no solamente tenemos cuadros al uso, con retratos, con pintura de corte histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí sí tenéis una cita de Dominique Ingres, extraída de un texto suyo llamado El arte y lo bello, en la que dice: no hay dos artes, no hay más que uno, es el que tiene por fundamento lo bello, eterno y natural. Los que buscan por otro lado se equivocan, y del modo más fatal. ¿Qué quieren decir esos pretendidos artistas que predican el descubrimiento de lo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Todo está hecho, todo está hallado. Me parece una cita muy interesante porque, primero, evidentemente de manera conceptual se está contradiciendo a la propia imagen, ¿no? Pero es verdad que hoy en día, cuando se empiezan a ver muchas propuestas y demás, uno muchas veces llega a la conclusión justamente esa, ¿no? De que igual se quiere innovar tanto, pero casi todo está ya prácticamente planteado, ¿no? Vuelvo a coger algún elemento de la hemeroteca, y en este caso me voy a la revista Patria Chica, como veis aquí, revista decenal. En este caso, por ejemplo, ya se elude el componente político y es más de arte, literatura e intereses locales, ¿no? Ese es un batiburrillo que podía entrar un poco todo ahí, ¿no? Y aquí vamos a encontrar en 1915, vamos a encontrar ya algunas noticias que nos hablan, por ejemplo, de artículos hablando de Paco Palma, este gran escultor antequerano, del cual, por ejemplo, podéis ver las esculturas que coronan la ventana principal del edificio de la Caja de Ahorros, cuyas vidrieras interiores, por ejemplo, diseñó José Manuel Fernández y también ejecuta Paco Palma, ¿no? Y justamente en Patria Chica, en 1915, se empieza a ensalzar su figura, ¿no? Con lo cual también hay ya un componente de difusión de lo que es el arte y de los artistas locales. Pero lo que me interesa sobre todo es que en la Feria de Agosto de 1916 se reseña lo que ellos llaman la exposición antequerana, donde un grupo de artistas locales han tenido la inquietud de reunirse para hacer una exposición colectiva y mostrar sus obras al público, algo muy interesante, no solamente por la exposición, sino también por la propia inquietud, ¿no? La hacen justamente en el ayuntamiento, y en ella participan todos locales: Rafael Chacón, que lo hemos visto antes, Francisco García Talavera, lo veremos un poco más adelante, Romero Pavón, Munilla, Álvarez y Fernández, que seguramente se está refiriendo a Rosendo, Fernández y Rodríguez. Además, justamente en esa reseña, aludiendo al señor Fernández, como dice, el autor del artículo dice que, a su juicio, el estilo que desarrolla es moderno, seductor y propio. En las esculturas hay reflejos de vaguedad que expresa lo sublime. Me parece también muy interesante el hecho de que ya exista cierto carácter crítico o literario a la hora de hablar de las obras. Posiblemente sería José María Fernández el autor del que más podría hablar y del que menos luego voy a intentar hacer, porque, bueno, son muchos
la información que estamos poco a poco descubriendo en torno a su figura, pero sí os diré que a mí siempre me ha parecido como el primer gran pintor de Antequera, o el pintor moderno de Antequera. Yo creo que en él se condensan muchas características de la pintura del siglo XX. Si bien es verdad, huye de manera a veces muy evidente de su contacto con lo que es la contemporaneidad más importante, desarrollada a principios del siglo XX por esa vanguardia y demás. Eso no quiere decir que él no las conociera, las conoce, tenía revistas, compraba revistas inglesas, alemanas, francesas, donde estaba al día de todo lo que estaba saliendo, pero sin embargo él tiene mucha predilección por los pastelistas del 18, trabaja muy bien con el pastel justamente y con el dibujo. Yo creo que es uno de los grandes dibujantes que ha dado la ciudad. Decía Giulio Carlo Argan, realismo no significa aceptar pasivamente la realidad, sino problematizarla, aceptar el contraste con lo distinto a nosotros, sabiendo que el choque puede perjudicarnos. Yo creo que esta aseveración, que es evidentemente mucho más tardía de la obra de José María Fernández y de otros muchos, debe estar muy presente en muchas de estas obras, es decir, el componente de choque que puede producir lo que uno está realizando en relación a lo que la gente puede percibir de él, ¿no? Yo creo que José María Fernández, con un universo muy particular, muy propio, donde no dejaba de lado para nada la realidad, sino que se nutría justamente de ella, pero la elevaba a un marco muy por encima de lo que otros artistas estaban haciendo. Y todo, en muchos casos, sin dejar de mirar hacia atrás, como he dicho. Él nunca deja de mirar hacia atrás, pero tiene esa capacidad de reinterpretación que hasta muy posiblemente mediados o finales del siglo XX lo vamos a ver en otros autores. Aquí algunas otras obras de él. Como sabéis, se forma en Málaga, en la Escuela de Arte y Oficios, desde 1903 hasta 1910 prácticamente está fuera de Antequera, muy presumiblemente por problemas de no querer ir a la mili, como se dice. Y además incluso su madre y su padre estuvieron en contacto con Romero Robledo justamente para intentar que no fuera a la mili. Viendo el problema que se le venía encima, porque había que ir sí o sí, él sale de Antequera y durante esos 7 años pues está viajando por París, Londres, Bruselas, y claro, el bagaje visual y conceptual que atesora en esos años es impresionante, algo que poco a poco irá también desarrollando en su obra, una obra que no se remite, y afortunadamente lo podemos decir porque tenemos mucho material hoy en día, no se remite a lo estrictamente pictórico o gráfico, sino que además yo lo considero un humanista en pleno siglo XX que desarrolla otras facetas como articulista, investigador, cronista que es de la ciudad, estuvo trabajando mucho tiempo en el archivo, etcétera, etcétera. De hecho, aquí tenemos varios ejemplos de sus publicaciones, ¿no? Por ejemplo, realiza la portada de Patria Chica, o en la Unión Patriótica podemos encontrar numerosos artículos donde él va poco a poco hablando del patrimonio histórico-artístico de la ciudad. Yo creo que es uno de los primeros referentes donde el concepto de difusión del patrimonio está presente gracias al interés que tenía José María Fernández, que propició que en su momento en algunos casos se pudiera proteger y en otros muchos que se conociera todo lo que atesoraba la ciudad. Coetáneo a Fernández, porque Fernández nace en 1881, mismo día, mismo mes que Pablo Picasso, con trayectorias muy dispares, evidentemente. En 1882 nace Paula García Talavera, Francisco García Talavera. A mí me gustaría mostrar mucho más y contaros mucho más de él, pero salvo deciros que, por ejemplo, en 1882 nace pues, en esta calle, en calle Maderuelos, que se forma en Madrid, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Según me han contado, fue incluso compañero de Julio Romero de Torres.
Pero es verdad que, bueno, pues su obra me consta que es bastante, pero no tenemos muchas imágenes de ella. Digo que es bastante porque, según me han comentado en muchas ocasiones, todo lo que él colocaba en ciertas galerías, bueno, o tiendas de Antequera, se vendía al instante, con lo cual entiendo que se debe de estar atesorando en muchas casas de la ciudad. Y bueno, pues como muchas veces también digo de José María Fernández, que también hay mucho en casa, pues sería interesante que empezásemos a conocer lo que se encuentra en ellas, porque muchas veces nos podemos encontrar con verdaderas sorpresas, ¿no? En ese libro de Antonio Cánovas, Pintores malagueños, se habla de que fue discípulo de Garnelo y además en 1908 presenta un cuadro titulado Anita a la exposición de Bellas Artes. Sí, en el museo podemos encontrar algunos, como este muchacho al sol. También Pablo García Talavera se le conoce, bueno, o sabemos que durante mucho tiempo estuvo vinculado al Teatro Cine Torcal, trabajando en las labores de publicidad, de esos soportes en cristal que se realizaban para luego poner los anuncios entre las películas, se pintaban a mano y muchos de esos, la mayoría de ellos, los dibujó o los realizó él, ¿no? Pero de momento no tenemos ninguno, ¿no? Todo se ha dicho. También tenemos de él en el museo pues este retrato filmado en 1907. Otro pintor que quizás también se le conoce poco es Santiago Tellez Loriguillo, nacido en 1909 y muerto en 1972. Aunque nace aquí, ya en 1935 se marcha a Ronda, donde prácticamente desarrolla toda su faceta profesional y vital. Además, allí convive con pintores de otros lugares. Miki Haruta, un pintor japonés, estuvo con él conviviendo algunos años en la ciudad, un pintor japonés muy querido justamente en Ronda. Él también mueve su obra por diversos lugares, en Galería Estilo, en Madrid, la Sala Estampa del Museo de Arte Moderno en 1946, Sala Dardo, la Sala Barcino en Barcelona en 1951, y además justamente en esa sala en Barcelona, coincidiendo con gente como Anglada Camarada o Joaquín Mir, inician esa un poco idea de renovación del paisaje. Aquí vemos una obra suya, se llama Puente Viejo. Voy a poner algunas más, que se reunieron en una exposición que hubo de fondos de la Fundación Unicaja hace algunos años, justamente en Ronda. Aun siendo un pintor netamente localista, su estilo y técnica también le valdrán consideración incluso fuera de España, ¿no? Expondrá en Caracas, ¿no? Y lo traigo porque yo sé que, por ejemplo, Juan Campos si lo conoce, pero es un pintor del que apenas se habla o se reseña en Antequera, y uno de los posiblemente más prolíficos, y que, bueno, pues su labor estuvo fuera de ella, trabajando sobre todo con el paisaje, escenas costumbristas, pero siempre con una idea muy segura de esa renovación de lo que fue no solamente el paisaje, sino también un poco el urbanismo andaluz. Aquí tenemos esta obra, Lavando en el río. Casi todas estas obras que estoy poniendo son ya de finales de los 50 y de los 60, ¿no? Hay algunas, como este Ríos y Árboles, evidentemente muy de corte impresionista, ¿no? Que perfectamente podría pasar por alguna de los maestros impresionistas de finales del 19, ¿no? Otro del que podríamos hablar mucho y estar mucho tiempo hablando, evidentemente, es Cristóbal Toral, que aunque nace en Torre Aljamique, en Cádiz, pues prácticamente recién nacido viene a Antequera y desde aquí pues sale a Madrid, donde se forma, también en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, es uno de los pintores más internacionales que tenemos y que desarrolla ese realismo o ese neorrealismo o ese realismo mágico, como se le ha dado llamar muchas veces, con unos toques surrealistas muy interesantes.
Él viaja a Nueva York en los años 60, con lo cual conocen todo un poco la vanguardia, pero sí es verdad que sus cuadros, sus obras, donde está muy presente, como sabéis todo y como veremos, estamos viendo, la idea del viaje, la maleta, el movimiento constante, pues como otros muchos artistas me interesa también que él vuelve a los clásicos, ¿no? En este caso está reinterpretando una obra de David Teniers, el archiduque Leopoldo Guillermo, en su galería de pinturas de Bruselas, ¿no? Como le pasará a otros maestros, vuelven sobre los maestros. Evidentemente Velázquez, una de sus obras más conocidas y que está justamente aquí en el Museo de la Ciudad. Ahora. Creo que es un pintor diferenciador en una época donde justamente quizás no existe tanta diferencia, ¿no? Pero sobre todo es un pintor y un artista que sabe apostar, que se mueve, que sale, que conoce, que indaga y a partir de desarrolla un estilo muy personal, ¿no? Con lo cual yo creo que la idea de esa de viaje que está muy implícita en su obra es un propio itinerario que él lleva durante muchos años recorriendo, ¿no? El cuadro que aparece a la derecha a mí me recuerda un poco, ¿por qué no?, a esa idea de indagar lo que hay justamente detrás de la tela, ¿no? que se esconde en ese punto casi ciego que no está abierto al espectador y que muchas veces es parte de ese ritual, de esa liturgia que el propio artista hace al tensarla para poder crear luego el cuadro, ¿no? Hay un artista como Lucio Fontana que durante mucho tiempo pues, se encargará de hacer obra pictórica a la que irá rasgando, rompiendo esa tela justamente para averiguar qué hay detrás de ella, ¿no? Ese realismo mágico muy presente, como digo, en sus obras, es una connotación innata a la obra de Cristóbal Toral que, como sabéis todos, es totalmente reconocible a poco que se vea alguna de sus obras. Como otros artistas, su evolución como creador le ha llevado no solamente a trabajar en la pintura, sino a desarrollar otros soportes, como la instalación, o como esta obra, estas instalaciones, sobre todo la más polémica que últimamente ha realizado, ¿no? Esta del contenedor donde aparecía el retrato del rey, en una exposición de Madrid de hace poquitos años. Y bueno, pues para terminar un poco con esto, pues deciros que tenéis una sala, o tenemos una sala en el Museo de la Ciudad dedicada íntegramente a su obra, en la que se puede conocer su trayectoria y un poco la evolución de su técnica y de su estilo a través de las obras que él mismo seleccionó para que estuvieran aquí. A colación del museo, sí es verdad que siempre he dicho que el discurso museológico de nuestro Museo de la Ciudad igual se queda un poco cojo, terminando en Cristóbal Toral, esa generación de finales de los 40, porque sí es cierto que existen otros artistas, otros creadores, ya no solamente coetáneos o un poco posteriores, sino otros que están justamente a caballo entre el 20 y el 21 y que evidentemente son también muy interesantes y que deberían de estar presentes ahí. Otro artista como Antonio Alamilla Carmona, nacido en el 41, es otro artista que tiene una vocación primera y es esa vocación la que le impulsa a irse formándose poco a poco, desde lo que es sus primeros momentos de copiar obras en el Museo del Prado en Madrid hasta integrarse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? También su inquietud como creador le lleva justamente a observar la realidad, a viajar, se mueve por Italia, Grecia, Nueva York, donde ya lleva muchísimos años establecido allí y evidentemente se ha hecho un hueco también en el circuito de algunas galerías propias de aquel lugar, ¿no? Él mismo define su obra como una suerte de realismo poético que nace de los sentimientos y nostalgia que experimenta hacia su lugar de origen, familia, amigos, etcétera.
Él ha intentado siempre mantener el vínculo con Antequera, pues a través de exposiciones, la última en 2010 que se realizó justamente en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, que fue una retrospectiva. Pongo quizás a uno de los que se puede conocer mucho de él, pero que a lo mejor no se sabe que es antequerano, como es Alfonso Albacete, uno de los artistas más interesantes, valedores de una estética propia y compleja, pero muy particular, uno de los grandes renovadores, o se le cita, y yo creo que sí, que es así, uno de los renovadores de la nueva figuración española de los años 80, y bueno, pues es antequerano, por lo cual es bueno también traerlo a colación aquí y que sepamos que tenemos firmas tan importantes que están moviéndose fuera de nuestra ciudad. Su obra ha evolucionado desde el realismo hasta, digamos, esa nueva figuración con una tendencia claramente expresionista, ¿no? En la utilización de los colores, los tonos, las formas, esos colores fuertes, vivos. Él mismo dice: una obra de arte tiene muchos niveles de lectura. El primero, el estético, funciona durante el mismo tiempo en el que tiene sentido la narrativa que lo generó, pero cuando se trata de un clásico, la obra sigue funcionando aunque para el espectador los hechos que describe no signifiquen ya nada. La pieza conserva su valor artístico. Leo esto porque él también teoriza mucho sobre el arte y es algo que no es muy común. Él ha desarrollado un estilo, ese se me ha pasado un poco rápido, perdón, propio que, como digo, le ha hecho valedor de ser uno de los nombres más destacados en España en esa renovación de la figuración, y una de sus últimas exposiciones fue justamente en el CAC de Sevilla, donde volvió. Yo tengo que decir que he intentado traérmelo ya varias veces a Antequera, pero no he podido, por diversas circunstancias. No voy a ceder en el empeño y espero en algún momento poder decir que Alfonso Albacete ha expuesto en su ciudad, porque no es muy normal que lo haya hecho en toda su trayectoria. En esa exposición del CAC de Sevilla, él llevó mucho material de estudio, sobre todo pequeños formatos, dibujos, bocetos, etcétera, que él mismo dice: hay mucho material de estudio que tiene tanto interés o más que el trabajo definitivo, pero se trata de obras más delicadas y creo que su sitio es un museo en el que saben cómo conservarlas. Además, son piezas que ayudarán a explicar mi obra. Y es una conversación que tuve con él en algún momento, justamente hablando de una posible exposición. Me hablaba justamente de eso, ¿no? De que tengo mucho material del estudio que me ha servido para crear obras posteriores, no lo tengo mostrado, y es verdad que muchas veces eso no se conoce y a veces imposibilita que la gente pueda a lo mejor conocer mejor la propia obra, ¿no? Pues en esta exposición en Sevilla indagó en esa idea. Y traigo una portada de uno de sus catálogos, de cuadros andaluces de marzo del 82, porque esa galería Imagen Múltiple, estuvo en su momento creada y desarrollada durante algunos años por dos personas, María Andrade y Cecilia Blázquez, antequerana de pro, que muchos me imagino conoceréis, Blázquez de Lora. La galería se inaugura en 1978 y estuvo hasta principios de los años 80 trabajando. Por él pasaron muchísimos artistas que en pocos años se convirtieron en referencia a nivel nacional. Me parecía una buena manera de hilar el hecho de que en Antequera pues no solamente tenemos artistas, sino también gente emprendedora, en el sentido de que tenía una inquietud de indagar algo más sobre el arte, y evidentemente, aunque tuviera esa connotación económica, porque es evidente que una galería está para eso, ¿no? Pero bueno, el hecho de trasladarte, crear una galería, empezar a difundir artistas, es algo también muy interesante. Jesús Martínez Labrador, que creo que también es bastante conocido, 1950, gran escultor, una técnica muy propia. Yo creo que de Labrador también es muy interesante toda la reflexión que realiza durante mucho tiempo alrededor de su obra.
Una obra que no siempre tiene que ser netamente escultórica, sino también gráfica, del grabado, al que vuelve una vez y otra. De hecho, me consta que tiene muchísima obra gráfica de los últimos años. Pero es verdad que son sus esculturas, sus bustos, sus grandes conjuntos escultóricos los que más nos llaman la atención de este autor, que también se formó fuera de Antequera, vinculado también a la Universidad de Granada como profesor durante muchos años. Aquí veis algunas esculturas o esos bustos de Victoria Atencia, de Antonio Carvajal. Y aquí, bueno, pues algún momento de ese proceso creativo que desarrolla, sobre todo rápidamente, Martínez Labrador, ¿no? La foto está acogida de una de las ediciones de Palabras de Blues, donde se le invitó a realizar obra en directo mientras estaba tocando en la banda de turno. En este caso vamos a hacer la condición contraria, en el sentido de que tenemos un artista que no es oriundo de Antequera, pero sí viene a Antequera, donde desarrolla toda su faceta profesional. Me parece también interesante como traerlo como justamente ejemplo, ¿no? Felipe Sánchez Torres. Además, la obra de Felipe es también muy singular, porque, sobre todo su trayectoria, porque él tiene muy claro desde muy joven que quiere dedicarse al mundo de la pintura, al mundo del arte, pero justamente empieza a hacerlo entrando a trabajar en una editorial, entrando en contacto pues con dibujantes de cómics, de historietas, etcétera, etcétera. Lo que sí le permite es reencontrarse con el arte y empezar a trabajar desde esa perspectiva. En una reciente exposición que se hizo en Málaga el año pasado, si no recuerdo mal, José Escalante, que fue su comisario, dice de él: nos encontramos ante un pintor excepcional, uno de esos grandes artistas que dejan huella, que marcan un estilo. A Felipe Sánchez nadie lo enseña, nació con el don. Es un creador nato con sus pinceles. Transmite su visión del mundo, que lo rodea como retratista y paisajista, aunque prácticamente domina todas las facetas del noble arte de la pintura. Aquí algunos ejemplos también de esos retratos que trabajan muchísimo en ellos, y yo creo que justamente ese trabajo continuado con el retrato le hace ir perfilando mucho más esa idea del género. Aquí alguna otra de sus obras. Bien, otro artista también local, en este caso es un ejemplo de creador, digamos, totalmente autodidacta, si bien es verdad que en algún momento estuvo auspiciado por el propio Jesús Martín Labrador, es la figura de José Ramón del Pino, que durante muchos años estuvo desarrollando una obra muy particular, eso sí es verdad. Aquí os voy a poner sobre todo imágenes de una retrospectiva que le hicimos en 2005, creo, 2004-2005, donde intentamos recabar el máximo de obra, que está muy dispersa, todo hay que decirlo, pero que tiene una connotación muy particular. Él también era un poco particular, por decirlo de alguna forma, y quizás toda esa problemática que muchas veces florecía en su carácter y en su manera de ser, la transmitía de una manera también muy particular a las obras que desarrollaba. No solamente trabajó con el óleo, con el soporte gráfico, sino también con las esculturas. Y como digo, es muy particular. Si alguien se ha acercado a esta obra, pues verá mucha fuerza en muchas ocasiones, mucha angustia, mucho miedo también, pero es verdad que es un creador que, sin tener esa formación, digamos, que muchas veces siempre decimos, es que todo artista tiene que tener su carrera de bellas artes y demás. Por supuesto, claro que sí, no voy a decir que no, pero es cierto que en otras ocasiones pues, nos encontramos con ejemplos también muy particulares, donde quizás esa ausencia de formación no ha impedido que pueda proyectar todo lo que tiene en su interior, ¿no? Aquí algunos otros ejemplos de cómo trabajaba la escultura, ya fuese la arenisca o el propio mármol.
la exposición fue justamente en esta casa. David Sancho Paradas, que también me imagino que lo conoceréis, también un pintor muy particular, que lleva mucho tiempo desarrollando su obra, también está fuera en estos momentos de Antequera, aunque no muy lejos, está en Málaga, pero es posiblemente uno de los pintores o de los artistas que son muy reconocibles en cuanto vemos algo de su obra. Atipamos algún ángulo, algún color, alguna forma, e inmediatamente lo vamos a pensar en David Sancho, ¿no? Algo que también es muy interesante, en el sentido de cómo un artista va recogiendo durante toda su vida muchos elementos, pero es capaz de configurar un estilo y de hacerlo transmitir de una manera muy verosímil, ¿no? Él, que trabaja mucho los paisajes, como estamos viendo, ya sean urbanos o campestres, dice, por ejemplo, un paisaje es un estado de ánimo en el cual la mancha, el gesto, el color, la línea, el plano, son recursos para expresar vitalidad o negritud, como espejo de la realidad donde se puede respirar espacio. Las formas se cierran y se abren en cualquier plano para dejar ver la intersección de cruces, en muchos casos, o móviles para articular la composición. Es un texto suyo. Él me comentaba hace unos días, que me lo encontré por aquí por Antequera, que le gusta mucho el hecho de escribir textos que puedan apoyar luego la obra que está realizando, ¿no? No son textos que surgen después, sino que son preliminares a la propia obra, ¿no? Con lo cual es un proceso de investigación que es también muy interesante, desarrollado por David Sancho. Por ejemplo, dice, para mí el color es la característica más sobresaliente, mostrándolo en su pureza, en sus mezcolanzas, según lo pida el lienzo, ¿no? Yo también veo muchas veces en su obra esos toques de matiz, en muchas ocasiones, con la utilización de los colores y esa fuerza que transmiten, ¿no? Juan Carlos Pastrana Molina, ya estamos en los años 60 también, como David Sancho, posiblemente es uno de los pintores antequeranos que plantea un lenguaje propio muy denso y que hunde sus bases conceptuales en lo que se denomina la abstracción lírica, ¿no? Las obras de este autor, participan de una visión personal muy propia, donde las formas se van desarrollando a veces con esas connotaciones netamente geométricas, pero que hacen que el tiempo las pueda ir poco a poco poniendo en su lugar, ¿no? Él es profesor de secundaria, pero en estos momentos, con una excedencia, está en Tokio. Justamente hablé con él hace un par de días, porque con el terremoto que ha habido, digo, a ver si sí, hemos notado algo, pero poco. Total, la excusa era para deciros que está en Tokio y que está desarrollando ahora una obra muy potente, influenciada por esa grafía tan particular japonesa, que espero que podamos ver pronto por aquí. Algunos ejemplos de cómo esa variedad de los materiales, de los soportes, compone una profusa, digamos, constelación de posibilidades, donde a veces lo primigenio se convierte en esa referencia que ha trazado un itinerario sobrepasando las fronteras de lo próximo y reconocible, para adentrarse en algo más, en un terreno visible, como un espacio de confrontación, ¿no? Eso no quita que él vuelva también, como otros autores, al dibujo, a lo inmediato, a aquello de coger el papel y empezar a copiar, estar en algún sitio. Estos son dibujos o acuarelas que realiza en Nueva York. Con lo cual también nos devuelven a Juan Carlos Pastrana quizás más realista, por cuanto proyecta un estilo mucho más reconocible que esas visiones, esa abstracción lírica, esas formas geométricas que tanto ha desarrollado también durante su trayectoria. De Manuel García Hidalgo, ya estamos en los años 70, bueno, tengo que decir que hasta ayer mismo no me pudo mandar algo de su obra.
Otro artista que también está trabajando de profesor, lo digo porque es una cosa bastante común, Márquez Peso, porque nos gustaría ver muchas veces a estos artistas desarrollando su obra con una total libertad y plenitud, pero es evidente que las circunstancias, nos gusten o no nos gusten, mandan muchas veces y bueno, pues ahí están los hechos, ¿no? Manuel García Hidalgo, yo lo conocía ya por 1999, en una exposición que hicimos en Antequera llamada Anomalías, y donde intenté reunir a una serie de artistas antequeranos. Él también ha desarrollado un estilo muy libre, donde lo visual, donde la imagen fotográfica ha estado también muy presente y ha impregnado el lienzo, ¿no? Como por ejemplo en estos casos, ¿no? Aquí lo tenéis a él. Siento poner una foto donde aparezca con una copa de vino, pero es de las pocas que tengo de él, es una inauguración de una exposición suya, y me parecía interesante también por cómo podíamos observar algunas de sus obras, donde esas tramas que a veces nos recuerdan a papel milimetrado se mezclan con las imágenes de estas esculturas clásicas y donde se confronta esa idea de clasicismo y modernidad. Como digo, también ha trabajado con la superposición de imágenes, con la fotografía, con las proyecciones. Artista, creador, que yo bastante inquieto y que en esa búsqueda de un estilo personal pues ha estado indagando de manera incansable. Aquí tenéis otro ejemplo donde justamente esa idea de clasicismo está muy presente en estas obras, ¿no? Y donde a mí lo más interesante me parece justamente esa idea de jugar con la imagen fotográfica en este caso, y haciendo que sobrepase un poco sus límites y se convierta en parte del lienzo de la obra. Un añito antes, en 1970, también en Gerona, que evidentemente desde muy pequeño está afincado en Antequera, es José Mina Galeote. No se le pasaría como a Fernández, podía hablar mucho de él, porque además he tenido la oportunidad de convivir con él y con su obra durante muchos años, y creo que es uno de los artistas que ha configurado un estilo propio muy genuino, y un estilo que, como digo, se ha trabajado, se ha madurado conforme han ido pasando los años, haciendo esa traslación conceptual muy interesante desde lo que es el realismo, la figuración, hasta obras de un corte donde ya se aprecia una abstracción bastante compleja. Aquí tenéis algunos ejemplos todavía de esas obras. Las traigo porque son obras casi de transición a lo que luego va a empezar a desarrollar, que es algo como, por ejemplo, esto, ¿no? Esta obra, I'm Going to the Circus, estamos hablando del año 2007, 2008 aproximadamente, cuando radicalmente cambia de estilo, aunque yo ya le he dicho muchas veces que yo atisbaba ese cambio desde hace ya algún tiempo en muchas de sus obras, ¿no? La utilización de esos pequeños trazos que al final convierten en una trama la escena, y donde esa idea del Desilei painting, de ese camuflaje, está muy presente. Como veremos ahora en muchas de sus obras, como por ejemplo esta My Last Train, pues empieza a trabajar con esas retículas, donde inserta elementos figurativos en ocasiones, en otros no son muy reconocibles, pero bueno, esa idea que está muy presente en el arte, sobre todo viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando se camuflaba a los tanques y los cañones, etcétera, a los antiaéreos, para que no los pudieran ver. Bueno, pues todo eso se empezó también a trasladar un poco al mundo del arte, y José recoge un poco esa línea, también combativa en el sentido de que lo que es el conflicto, la guerra, desde esa perspectiva también está muy presente en su obra última, ¿no? Algo también muy interesante de José, pues que evidentemente ha ensanchado tanto los límites del lienzo que lo ha trasladado y se ha ido justamente al paramento, a la pared, para hacer esas intervenciones, en este caso, por ejemplo, la de Artista Invisible Dispara en el CAC 2011, yo creo que una de las intervenciones más brutales que se han podido hacer en aquel espacio, donde prácticamente lo cubrió todo, con sus trazos, donde iba insertando tanques, aviones, etcétera, etcétera.
Algo que luego ha ido también desarrollando en otros lugares, como por ejemplo en la Galería Isabel Harley en 2014, con esta exposición llamada Guernica Alexanderplatz. O, por ejemplo, All My Things, en la Galería Pacto Invisible también en Málaga en 2015. Esa intervención vuelve, o sea, sale del lienzo, llega a la pared y luego vuelve hacia los objetos que él cree interesantes, empieza a manipular y, por supuesto, a cambiar de sentido a través de esa intervención que realiza, ¿no? Me parece algo también muy a lo Marcel Duchamp, muy duchampiano, esta idea, ¿no? Y lo último que podemos ver de él, porque creo que todavía se mantiene, es Nuestro futuro está en el aire, que es esa intervención que realiza en la escalera de bajada al Museo Pompidou en Málaga, ¿no? Y además recreando una obra de Picasso, que se llama justamente igual. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, también ahora a José Manuel Patricio Toro, del cual yo quiero describirlo partiendo de una frase de Georges Didi Huberman, que dice: al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación. Yo creo que Patricio Toro es un trabajador nato, lleva muchos años vinculado a la escultura como soporte creativo, una escultura de la cual tenemos obras en la ciudad, Enamorados de la Plaza de Castilla, y otras que también podemos localizar en el entorno urbano de Antequera, pero también tiene mucha obra de pequeño formato donde esa idea del antropomorfismo está muy presente y donde, bueno, pues como por ejemplo en este caso recrea ese Saturno devorando a uno de sus hijos, volviendo a lo clásico, pero siempre de una perspectiva muy interesante, donde se aprecia esa maleabilidad del material, cómo trabaja sobre él, ¿no? En estos bronces, ¿no? Aunque también está desarrollando desde hace también pocos años una obra gráfica donde mantiene esa idea de la configuración de esas formas antropomórficas un poco, ¿no? Y que yo creo que están dando salida o proyectando también un poco su vena más creativa e inmediata, ¿no? También hay que decir que me comentaba que, bueno, quizás le parece más fácil trabajar en papel en estos momentos que trabajar con la escultura, que todos sabemos que lleva un proceso mucho más complejo y complicado en muchas ocasiones, ¿no? Hicimos una exposición suya en el Museo de la Ciudad, en su sala de temporales, en 2014, y ahí presentó, por ejemplo, esta escultura en alambre, o este perro de Ares, también que es de 2015, donde él está volviendo a la escultura, pero en este caso trabajando con un material como es el alambre, el cual lo maneja, como podemos ver, de manera muy interesante. Autor de que se conoce posiblemente más su escultura, pero menos la obra gráfica o esta pequeña escultura en alambre que os he puesto. Aquí tenéis a Cristina Galeote, Granados, también, ya no vamos al 76, ¿por qué no? Que, bueno, pues es una artista que durante algún tiempo ha desarrollado su faceta aquí en Antequera, aunque casi siempre ha estado vinculada a otros lugares y espacios fuera de la ciudad, ¿no? De ella se ha dicho, por ejemplo, que resulta muy plausible que un artista de las ahora denominadas emergentes, término que habría que muchas veces cuestionar. A mí me dijo alguien alguna vez que el arte no es emergente, o es arte o no es arte. Pues es evidente, porque emergente es otra cosa, ¿no? La emergencia también es otra cosa, o la necesidad que tienen muchos artistas, ¿no? Eso sí es otra cosa. Pues como digo, resulta de entrada muy plausible que un artista de las ahora denominadas emergentes, como Cristina Galeote, se inscriban abiertamente en la dilatada tradición de la representación pictórica. Ella, como otros muchos, se autodefine, me parece fantástico, soy pintor. Algo que yo creo que sienta mucho las bases de lo que puede ser no solamente la personalidad, sino la trayectoria del propio artista. Y sigue la frase. Un reto, desde luego, que muchos no quieren abrazar,
sin duda, por lo arriesgado y también porque no se sabe qué codificado prurito muy actual que pretende ascribirle una consideración de antimoderna. Ya no se lleva la pintura, vamos a hacer instalaciones, vamos a hacer una no sé qué. Pues no, la pintura también se lleva, ¿no? Y, por ejemplo, Cristina Galeote es uno de esos ejemplos. Desde hace ya algunos años está desarrollando estos espacios interiores. No abandona la figuración, evidentemente, de corte quizás un poco más pop también. Pero son esos espacios donde el silencio, donde ese toque casi también de Magritte, de casi surrealista, hacen de ellos que sean muy particulares, ¿no? Son casi como esa idea del no espacio, ¿no? Del concepto de no espacio, tan característico en la arquitectura, esos lugares de tránsito, ¿no? En este caso se juega mucho con esa idea de lo estático, de lo silencioso, como una especie de regreso a lo común, a lo que todos conocemos como un espacio representativo carente de la solemnidad de antaño, pero rebosante de cierta intencionalidad y de una intensificación significativa muy acuciante. Vemos, por ejemplo, esta, ¿no? Aquí sí, quizás estaría más presente esa idea del no lugar, ¿no? en estos grandes lienzos. Ella durante mucho tiempo ha estado vinculada a obras de corte muy ligadas al género, al tema del género. Aquí en Antequera ha desarrollado muchas de esas exposiciones. Ella es muy combativa, sigue vinculada, algo que se agradece también, evidentemente, pero también está sabiendo encauzar y salir buscando otros lindes, ¿no? digamos. Y nos metemos en esas otras cuestiones de las que yo hablaba, ¿no? Esa otra mirada del siglo XXI, ¿no? Por comenzar por alguien, pues podemos comenzar, por ejemplo, por Patricia Lara, ¿no? Postigo, ¿no? Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, y que actualmente pues está desarrollando algunas labores de trabajo en el Museo de la Ciudad, pero que, bueno, pues todavía, no sé si decir todavía, en la intimidad de su hogar, empieza a gestar una obra muy interesante, como es esta que estamos viendo, estos paisajes vegetales, tropicales, como ella misma dice, proyecto en el que trabaja, donde están presentes esas temáticas florales, la vegetación, el tropicalismo, el exotismo y la botánica, ¿no? que son protagonistas de la obra en la que se hace una clara relación directa con el paisaje, que se manifiesta de forma totalmente naturista, ¿no? A mí en algunos momentos me puede llegar a recordar a esos paisajes también muy surrealistas de Henri Rousseau, ¿no? Pero evidentemente con una connotación mucho más colorista que los que hacía el belga. Son obras que, también como ella misma dice, parecen fáciles, pero que soportan mucha información en el espacio para el ojo del que lo ve. Ella dice incluso que es mucho más violento y así se tiene que traducir mucha información, ¿no? Me parece una obra muy singular que yo creo que hay que atender y seguir con paciencia. También tenemos, por ejemplo, a Diana Ramírez, que he traído aquí algunos ejemplos de lo que es su trabajo con la acuarela, con esas tintas líquidas, en las que poco a poco ha ido integrando no solamente la ausencia de la figuración, ese carácter más abstracto, sino que también empieza a, como digo, a integrar un poco esos componentes mucho más personales, ¿no? De lo que es todo lo que es el proceso creativo, lo que se puede sentir, lo que la persona en sí quiere transmitir con la utilización del soporte y de los materiales, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas obras se llaman Inseguridad, Ansiedad, son de 2008, ¿no? O esta que va de lo particular a lo general, ¿no? Cosmos. Trabajar con la acuarela es complicado, así que siempre es bueno tenerlo también en cuenta.
María José Vega, a la que ya de entrada le agradezco su presencia aquí esta noche y por el material que me ha prestado. Artista plástica también multidisciplinar, que no solamente trabaja con la pintura, sino también la fotografía, la ilustración, la litografía, el diseño gráfico, pero siempre con una fuerte base de dibujo. Otra obra que yo creo que hay que seguir, y que me gustaría que ella misma también siguiera, porque creo que la obra gráfica, el dibujo, que bueno, pues hemos visto anteriormente que ha estado muy ausente en muchas de estas obras, aquí es una base sólida, contundente, eficaz y además muy resolutiva a la hora de abordar los diversos temas, ya sean retratos, ya sean perspectivas, como esta obra, con la que en 2013 tuvo una mención especial en el certamen del Málaga CREA, y además la obra, creo que si no me equivoco, también se expuso junto con las otras en el CAC. Tanto ella como Patricia, como Diana, como otras más que estarían presentes, Laura Segura Gómez, Verónica Martínez Luque, etcétera, se reunieron, y lo quería traer también un poco a modo de colación, en este proyecto Sinergias Enlazadas, en los que se conmemoraba 15 años del bachillerato artístico en Antequera. ¿Por qué lo traigo? Pues me parece que es un buen espolón, es un buen punto de arranque para que muchas jóvenes que tienen inquietud creativa puedan empezar a trabajar, digamos, tengan mucho más claras sus ideas y a partir de ahí empiecen a experimentar y a seguir formándose, ¿no? Entonces yo creo que el bachillerato de artes ya está dando sus resultados en Antequera, no solamente con María José, con Patricia, con Diana, sino con otras que seguramente irán viniendo poco a poco, y es algo que la formación, empezábamos al principio hablando de academia, Rafael Chacón ponía una academia de dibujo, no sé qué. Bueno, pues la formación sigue muy presente y es algo que debe de estar ahí. Bien, voy avanzando ya un poco rápido. En este primer apéndice, hablando de un poco de los espacios, es cierto que hemos estado hablando de artistas, de obras y demás, pero todo eso hay que contextualizarlo, aunque sea de manera espacial, por la vigencia o la realidad de lo que han sido algunos espacios en Antequera donde se ha difundido el arte, en algunos casos de su tiempo, para nosotros el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta exposición, de la cual no tengo certeza del lugar que puede ser, pero sí me ha interesado, por ejemplo, digamos, la parafernalia que, desde el punto de vista museológico, se crea para exponer los cuadros y las pequeñas esculturas, ¿no? Con lo cual ya había ahí una intencionalidad, un trabajo, un querer hacer ver, pero de una manera adecuada, estas obras, ¿no? En las que podemos reconocer algunas de, por ejemplo, José María Fernández, el cual en el círculo recreativo pues estuvo exponiendo allá por 1938 pues esta galería de retratos, las famosas caricaturas, etcétera. Dentro de esos espacios pues también tenemos que nombrar la Casa de la Cultura, que ahora es sede de la AFA, pero que durante algunos años estuvo desarrollando una labor muy interesante de captación de artistas locales en algunos casos, y si no otros que venían de fuera, para hacer ver lo que era la realidad artística del momento. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la exposición de Juan Antonio Cuenca, sí es antequerano, del cual no tengo muchas noticias de él, no sé por dónde andará, pero me parecía interesante también ya traer un poco a colación su obra, con esos matices también geométricos, de trabajo con el color, los planos, también un poco ligado a lo que habíamos visto, por ejemplo, de Juan Carlos Pastrana, pero en este caso incidiendo mucho más en el color. En otros casos, aquí por ejemplo estamos viendo una exposición de Cristina, El universo de lo femenino, perdón, se llamaba la exposición, y aquí una obra de Cristina Galeote, ¿no? Justamente. En esta sala de la Casa de la Cultura estuvimos durante mucho tiempo trabajando, y traímos pues autores de fuera como Gerardo Navarro, Brian Osborne, que son esos inmensos murales en tela que nos trajo un Bayard ya anciano, que había además
combatido en la Segunda Guerra Mundial. Toda esa experiencia la proyectaba siempre en muchas de sus obras. O, por ejemplo, paisajes e interpretaciones de Elena Dávila. También Eli Gordillo, artista malagueña, trajo su propuesta llamada Psicodrama, donde no solamente había obra que se podía colgar en pared, sino que ya también trabajaba con la instalación, algo mucho más conceptual. U otras obras, como por ejemplo, gracias a convenios que se llegaron con la Caja General de Granada para que nos trajeran exposiciones y así crear un poco un recorrido en la difusión y el conocimiento de nuevos artistas. En este caso era una exposición llamada La Nueva Palabra, que era una colección de artistas argentinos. Claro, en Antequera hemos visto antes imagen múltiple, ¿no? La galería que Cecilia Blázquez de Lora, pues con su compañera quedaron en Sevilla, ¿no? Pero en Antequera se ha habido una galería en los últimos tiempos, ha sido Casa Borne, esa caja de arte que durante también algunos años, lamentablemente cerró, pero durante algunos años ha sido un espacio referente donde se ha dado cita pues grandes nombres de la creación contemporánea actual española. Gente como Carlos Maciá, Toño Barreiro, Miguel Puello, Tamara Feijó, César Martínez, Andrés Monteagudo, sí, local, Raúl Pérez, por ejemplo, fotógrafo, José Medina también estuvo por allí. Y además era un espacio en el que no solamente se veía arte, sino que se hablaba, se debatía, se creaban contextos de participación, conciertos. La imagen que veis, por ejemplo, de arriba, es la primera vez que José traslada sus tramas a la pared y lo hizo justamente en Casa Borne. Una galería que tuvo proyección fuera, estuvo presente en diversas ferias, Art Lisboa, Arte Santander, Maco México, es decir, tenían una vocación de proyección muy importante, pero como digo, pues duró su tiempo, pero creo que es un espacio que hay que nombrar, ¿no? Como en su caso, pues en su día, la galería Boudelet pues también estuvo funcionando y también tuvo numerosas exposiciones, ¿no? Bien, lo que es el arte contemporáneo no solamente vamos a retrotraerlo, lo que sea la pintura, la escultura, espacios, también son contextos, son propuestas, proyectos específicos que desarrollamos durante algún tiempo también en Antequera, como estas lecturas dramatizadas, coordinadas por Cristina Consuegra, donde la idea era intentar que el texto dramático que se estaba leyendo en tiempo real pudiera venir acompañado de algún tipo de montaje y demás, ¿no? Cristina nos encargó a José Medina y a mí que en esa primera edición pudiéramos plantear algunos montajes para las 4 lecturas que se hicieron, ¿no? Y así estuvimos trabajando durante esas sesiones, ¿no? En esta, por ejemplo, la he traído porque ya que este año se le ha dado el Nobel de Literatura, discutible o no, al señor Bob Dylan, o al maestro Bob Dylan, como diría yo, bueno, pues en esta primera sesión lo que hicimos fue recrear lo que él hace en uno de sus vídeos más carismáticos, ¿no? De uno de sus primeros álbumes, es en el que está cantando y tirando las palabras que salen de la letra. Nosotros hicimos lo mismo, cogimos las palabras del texto y José en tiempo real iba cayendo. Al final conseguimos que se coordinara todo y la última cayera con la última frase, pero costó un poco. En otro caso, por ejemplo, la segunda de las sesiones, nos pilló por medio la muerte de Nam June Paik, uno de los artistas del videoarte más importantes, el coreano Nam June Paik, y bueno, pues se nos ocurrió recrear una de sus obras más emblemáticas, esta en la que 3 proyectores estaban retransmitiendo una pieza grabada con anterioridad mientras se iba leyendo el texto. Y la última de ellas, porque de la tercera no conservo imágenes, la última de ellas, que fue en el patio de la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo, pues concebimos una estructura alrededor de la fuente, en la cual José y yo, que estábamos en sendas esquinas,
estábamos chateando en tiempo real mientras se leía el texto dramático, con la idea de, bueno, confrontar esa idea de hipercomunicación en la que vivimos hoy en día, ¿no? Y cómo nos puede saturar de una manera bastante evidente. Otros espacios que también han sido utilizados para que el arte contemporáneo tenga su presencia ha sido, por ejemplo, la Real Colegiata de Santa María la Mayor, donde, bueno, pues en 2010 hubo una intervención allí por parte también de José Medina, donde recreamos su estudio en escala 1:1 cerca del altar mayor, además de insertar otros elementos en el espacio de la colegiata que intentábamos dotarlos de un significado diferente al que en esos momentos tenía, y sobre todo ver cómo funcionaba esa confrontación entre lo netamente clásico, esas formas renacentistas o finales góticas, ¿no? Junto con lo más contemporáneo. Por supuesto, si hablamos de espacio, también tenemos que hablar del Museo de la Ciudad de Antequera, ¿no? Donde ya desde algunos años, desde que empezó a trabajar en 2011, se han desarrollado diversas exposiciones en su sala de temporales, a veces con parte de la colección propia y en otras pues con exposiciones que no han venido desde fuera, ¿no? Y donde, bueno, pues también es interesante ver cómo el público interactúa con las obras y empieza a manejarse en un espacio que son evidentemente bastante diferentes a los que habitualmente habíamos tenido en la ciudad. Uno que, no sé si decir se abre, no se abre, se abre, no se abre, porque están ahí un poco todavía viendo cómo se puede concretar, es lo que será la Pinacoteca Andaluza, y que reunirá pues todas las obras que se van adquiriendo en el certamen nacional de pintura organizado por la comunidad de propietarios del polígono industrial de Antequera, ¿no? Aquí estáis viendo imágenes de lo que fue la inauguración de ese espacio, no sé si recuerdo, fue en mayo o en junio de este año, y donde se colocaron pues todas las piezas que en estos momentos tiene la comunidad de propietarios. Y está ubicado en San Juan de Dios, una de las habitaciones de San Juan de Dios. Y bueno, pues ahí está, con una pequeña intervención se ha habilitado para que se pueda utilizar. Y por supuesto, claro, no debemos de dejar de pensar en el MAT. Estamos aquí, estamos en vuestra casa, es evidente, ¿no? No voy a decir que sea un colofón, sino que es un paso más, es otro más que se va dando y que nos viene un poco a completar la oferta que en estos momentos, bueno, pues hemos tenido en Antequera. Ese segundo apéndice, que tampoco me gustaría dejar de hablar de él, es justamente lo que dice ahí, leer, pero también mirar, ¿no? Y ver que el arte contemporáneo no solamente ha estado presente de forma real, tangible, a través de obras, esculturas, sino que también en las revistas, como decíamos al principio, esas revistas literarias han ido poco a poco evolucionando hasta convertirse en ejemplos como, por ejemplo, Galeote, que no sé si la conoceréis, bueno, Juan Campos seguro que sí, o si no, donde se reunía pues poesía y también se reunía arte, ¿no? En muchos de sus números podemos encontrar bueno, pues las propuestas de diversos artistas a los que se le invitaba a participar y poder poner imagen a muchos de los poemas que iban llenando sus páginas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre con esto que podíamos hablar mucho, ¿no? Y de esa máxima ut pictura poiesis, ¿no? Como la pintura o la poesía, esa idea de relacionar lenguaje textual y lenguaje visual, ¿no? Pues yo creo que Galeote supo dar muy bien en ese sentido. Y algo menos, digamos, al uso y quizás sí más transgresor, fue un proyecto que ideamos hace ya algo más de 10 años, llamado A3, algo que surgió como otras muchas cosas en servilletas en las cafeterías de las universidades, donde intentamos crear un espacio de encuentro de artistas y teóricos vinculados al arte contemporáneo. Lo llamamos A3 porque nos gustó el formato, hay que decirlo. Y nos daba mucha libertad porque, aunque parezca muy limitado, le decíamos tanto al artista como al teórico que tenían ese espacio para
trabajar, ¿no? Y durante 9 números, un 0 y 8 más, estuvimos reuniendo a artistas y a teóricos alrededor de 8 palabras que comenzaban por A y que tienen que ver con el arte o con la cultura contemporánea, ¿no? Arbitrario, anacrónico, por supuesto arte, agotado, autómata. Se editaron de cada una 1000 ejemplares que se repartieron por toda España, en el sentido de que supimos mandar a sitios muy concretos para que supieran de la existencia de la revista. Paralelamente hicimos un ciclo de conferencias a las que, por ejemplo, acudió Amelia Aranguren, que en ese momento era la coordinadora del espacio 1 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Aquí tenéis, por ejemplo, esta, que era Autómata, donde participaba Miguel Puello. Y bueno, pues tenía como ejemplo estas 2 revistas que creo que, bueno, son sintomáticas también de esa idea de cómo lo contemporáneo no solamente puede remitirse a una sala de exposiciones y demás, ¿no? Conclusiones, para ir terminando, porque me he colado tela. Me va a perdonar, pero me he colado tela. traía muchas, pero al final... Bueno, evidentemente mejor abrir puertas que cerrarlas. Yo he escrito 3 notas que os las voy a leer literalmente, que creo que pueden resumir bastante todo esto, ¿no? Negar lo evidente, la primera, negar lo evidente es un ejercicio sin pretensiones. Vivimos en pleno siglo XXI y podemos acceder a cuanta información nos interese, por lo que habitar en el desconocimiento o hacer de este un acto explicativo del arte como justificación de su disensión no es nada alentador. Es decir, no podemos decir, yo esto no lo conozco, no sé de qué va, no sé. Hoy en día yo creo que eso no podemos argumentarlo, ¿no? Podemos basarnos quizás en el gusto, es bello, no es bello, me dice o no me dice, vale, pero todos sabemos que el arte ha evolucionado y que el arte necesita hoy también de un público que sea capaz de coger a lo mejor un libro, un suplemento cultural o meterse en internet e indagar un poco de esa obra. El arte contemporáneo en Antequera sostiene un pulso con el devenir que le hace merecedor de una reflexión continua y pausada, en la que todos, creador, obra y espectador, y también me meto yo como teórico, ¿por qué no?, los teóricos, podamos construir un espacio de convivencia aceptada, donde podamos reunirnos, podamos ver que todo esto tiene un sentido, venimos de algún sitio y seguimos caminando, ¿no? Y el tercer punto sería, desde el punto de vista estético, las formas han cambiado, eso es evidente, los gustos han evolucionado y todo en un contexto amparado en el concepto de modernidad. La visión del espectador ha tenido que rendir cuentas en un presente en continua expansión y eso ha desembocado también en el cambio de la idea de arte. Por mi parte, nada más. Gracias.